to provide language access, we will be providing interpretation into Spanish. So I will go ahead and give the announcement in Spanish and then we can begin. Buenas tardes, esta reunión contará con interpretación simultánea en español. Si usted es bilingüe, no tiene que presionar nada. Si usted no es bilingüe, tendrá que elegir su idioma para escuchar la interpretación. Si está usando una computadora, verá un icono en la parte inferior de su pantalla a la derecha en forma de globo que dice interpretación o interpretation. Haga clic allí y seleccione español o Spanish. Si está usando un iPad o un teléfono, localice el menú de 3 puntos arriba, haga clic en interpretación de idiomas y elija español. Gracias. Thank you. You may now assign me as your second interpreter, Mr. Spencer. Thank you. Okay, and it's my understanding that everybody needs to go Entiendo que las personas tienen que ir al globo a la derecha donde dice interpretación y van a seleccionar inglés o español. Correcto. Para que sepan, soy Scott Guttentag, soy el director deportivo de Dos Pueblos High School. Este evento está organizado por Dos Pueblos, Santa Bárbara y San Marcos. También tenemos aquí a Spencer Barr de la preparatoria Santa Bárbara y Lisa Howard de San Marcos. Todos estamos ayudando para responder las preguntas que tengan. Vamos a pedirles que se esperen con sus preguntas hasta el final de la presentación, ya que creemos que la mayoría de sus preguntas se van a responder durante la presentación. Vamos a utilizar la caja de preguntas y respuestas y no el chat para las preguntas. Asegúrense de ponerlas ahí cuando tengan interrogantes. Vamos a tener un foro de preguntas y respuestas al final de la presentación. Vamos a leer las preguntas, las vamos a anunciar. Y les voy a anunciar también que esta actividad se está grabando y que va a estar disponible en la página web para que las personas la puedan ver si no se pueden quedar aquí hasta el final. O si conocen a alguien que se la haya perdido, va a estar en las páginas todas las preparatorias para que la puedan ver después de esta noche. Somos afortunados de tener a Joanne Graham, nuestra presentadora esta noche. Ella ha estado haciendo su trabajo en Santa Bárbara por varios años y ha presentado este evento como por 10 años. Esta ha sido una excelente combinación de trabajar juntos con las escuelas locales. Entonces, agradecemos el hecho de que ella esté presente aquí esta noche. Tiene mucha información excelente. Vamos a responder todas sus preguntas porque usted va a tener acceso a esta presentación. No deben preocuparse de que la vayan a perder porque esta presentación estará disponible en todas las páginas web de todas las escuelas. Ahora, sin esperar más, voy a presentar a la oradora principal, la señora Joanne Graham. Gracias por venir, Joanne. Muy bien, gracias por invitarme. Y normalmente vengo a las preparatorias locales cada año y veo a los padres y a los atletas de cada preparatoria y lo prefiero eso a tener Zoom, pero de hecho me alegro de tener este medio para comunicarme con ustedes. Les voy a decir lo que deben hacer como deportistas de preparatoria y también y muchos de ustedes saben acerca de la promesa, entonces a lo mejor ustedes quieren ir a un colegio comunitario, competir ahí y después transferirse a una universidad. Entonces voy a repasar todos esos requisitos y yo soy la consejera para los estudiantes deportistas en Santa Bárbara High School. Trabajo con todos los estudiantes deportistas, cualquiera que sea su meta, si se quieren transferir como un estudiante regular o como deportista. Yo sé todas las reglas para transferirse de un colegio a una universidad de 4 años y sus consejeros de preparatoria son las personas que se van a tener que reunir ustedes de manera regular como estudiantes deportistas para asegurarse que puedan hacer su transferencia y esta va a ser la División 1, la Asociación Nacional de Atletismo Colegial tiene 3 divisiones, tiene varonil, tiene carrera campo traviesa, fútbol, soccer, waterpolo, femenil, también tiene carrera campo traviesa, hockey sobre césped, soccer y voleibol.
En el Santa Bárbara City College nada más tenemos deportes de otoño y de primavera, pero en DP tienen las 3 estaciones, temporadas. Entonces, en el Santa Bárbara City College tenemos el básquetbol femenil y varonil como un deporte de primavera, pero parece que para esas divisiones es un deporte de invierno, el básquetbol. Entonces, las diferencias entre las divisiones, la división 1 pueden recibir becas completas o parciales. El 58% de los estudiantes reciben ayuda deportiva. En la división 2 solamente puede recibir becas parciales y la división 3 no tienen becas deportivas, pero la mayoría de los estudiantes deportistas pueden recibir ayudas por mérito. Todas las escuelas de la división 1, 2 y 3 entonces, ojalá que reciban ayuda financiera. Muchas veces los estudiantes preparan algo si tienen una beca por ser deportista o por mérito o si reciben ayuda financiera por medio de FAFSA y así es como preparan un paquete para los estudiantes que son deportistas. Entonces, vamos a hablar de las reglas de elegibilidad. Una vez más, aquí está mi nombre, Joan Graham, consejera. Y esto es lo que le va a tomar para participar en la división 1 o 2. Entonces, que la NCAA es el centro de elegibilidad de la NCAA y van a determinar qué deportistas pueden competir al salir de la preparatoria a una escuela del nivel División 1 o División 2. Ellos son quienes toman esa decisión. El centro de elegibilidad, ellos son quienes lo determinan. Ustedes pueden ser el mejor atleta del mundo, pero si no hacen lo que deben hacer de manera académica en la preparatoria, no van a poder competir en una escuela de División 1 o 2. Entonces, si quieren participar en los deportes universitarios y quieren una universidad que sea de la División 2, tienen que inscribirse con el Centro de Elegibilidad. Pueden ir a www.ncaa.org y les va a dar las instrucciones de cómo llenarlo. Y ahí les pedimos que tomen los exámenes SAT y SAT si van a un colegio comunitario. El año pasado esto no era parte del requisito porque los estudiantes no podían tomar las pruebas SAT o ACT. No sabemos lo que vaya a pasar en el año 2020-2021. Los estudiantes quizá lo puedan tomar. Entonces, y la NCAA no ha puesto reglas para eso todavía. Las diferencias son en la División 1 tienen 5 años para jugar 4 años. Entonces, la inscripción a tiempo completo activa el reloj de 5 años. Entonces, solamente tiene 5 años para jugar 4 años. Hay excepciones del servicio militar, si, el embarazo por primera vez o una misión religiosa. Entonces tuvimos un deportista que vino al Santa Bárbara City College y fue a una misión religiosa, era mormón y compitió con nosotros por un año y luego se fue por 2 años y entonces le dieron su reloj. Entonces sí se puede detener. La escuela de 4 años es la que debe solicitarlo, pero lo principal es que tengan 5 años para jugar 4. Entonces, si son estudiantes, eso ha pasado antes, estudiantes de Santa Bárbara, dicen, voy a ir a ASU y llegan ahí, nada más se quedan un semestre, extrañan el fútbol, regresan al Santa Bárbara City College para jugar y yo tengo que dar las malas noticias y decirles, tu reloj comenzó cuando eras un estudiante de tiempo completo en ASU, incluso si nunca llegaste a ser parte del equipo. Entonces, solamente para que tengan eso en mente cuando el estudiante dice, quiero irme lejos y ya no voy a competir. Muchas veces extrañan el deporte que practican, entonces 5 años para jugar 4 veces.
La división 2 es un poco diferente. Tiene 10 semestres y 10 semestres es aún 5 años, pero puedes tener menos unidades y no ser estudiante de tiempo completo para comenzar su reloj o activarlo en una escuela de división 2. Ahora, esto es para los estudiantes de preparatoria. Necesitan empezar a planificar ahora para jugar en una universidad de 4 años. Necesitan 16 cursos básicos. Van a ver sus calificaciones. Tienen que trabajar duro para obtener las mejores calificaciones posibles. Y quieren reunirse con sus consejeros de preparatoria seguido porque ellos tienen la lista de cursos aprobados. Y si ustedes hay algunas clases que son buenas, pero no están aprobadas, como algunas de las clases de matemáticas. Incluso en la preparatoria, a veces requiere que tomen clases de arte, pero las clases de arte no son aprobadas por la NCAA. Entonces, tienen que reunirse con su consejero de preparatoria a menudo. Y tienen ustedes suerte de estar en este distrito porque esos consejeros de ese distrito saben mucho. Trabajando en el Santa Barbara City College, recibo estudiantes deportistas de todos los Estados Unidos y no tienen ni idea. Y los consejeros no saben qué es la NCAA. Entonces, tienen suerte de que tener esos consejeros porque ellos conocen las reglas de la NCAA. Entonces, tienen que reunirse con su consejero de preparatoria a menudo. Los estudiantes del grado 11 al comienzo del tercer año deben registrarse en el centro de elegibilidad y aquí va a haber una página que va a mostrarles dónde está. Cuando se tomen las pruebas ACT o SAT, pongan el código 9999 y la puntuación va a ser enviada directamente a la NC2A. Entonces, tomen esas pruebas, el SAT y el ACT, si ustedes saben que van a ir a un colegio comunitario, porque verán que más adelante les va a ayudar a transferirse de un colegio comunitario. Como dije, este año pasado no fue un requisito esas pruebas, el examen ACT, el SAT, pero no sabemos más adelante qué vaya a suceder con eso. De nuevo, asegúrense que las clases que estén tomando que sean aprobadas. No puedo recalcar demasiado porque ellos hablen con su consejero, porque los consejeros saben qué cursos básicos deben tomar, porque recuerden que a veces no son los mismos requisitos. Después del 11º grado, van a enviar su expediente oficial y los consejeros son los que lo envían al centro de elegibilidad. Por eso deben de reunirse con su consejero para que lo haga. Y a principios del tercer año de preparatoria van a comenzar y el expediente final lo deben enviar a principio del último año de preparatoria. Entonces, en ese año tienen que reunirse también con su consejero para que sepan si tienen todos los cursos. Son 16 los necesarios. Entonces, la NC2A va a aceptar las puntuaciones del SAT y el ACT. Vamos a decir que tomaron la prueba y les fue bien en matemáticas y lo toman una segunda vez y les va bien en inglés. Van a elegir ellos su mejor puntuación. Entonces van a tomar la mejor puntuación de matemáticas y su puntuación de inglés. Depende de cuándo la tomen. Pueden ustedes tomar la prueba más de una vez y ellos van a elegir su mejor puntuación en las diferentes secciones. Y esto aplica también para el examen ACT. Sigan tomando los cursos básicos, sigan reuniéndose con su consejero de preparatorio para asegurarse de que estén tomando los cursos aprobados y obtener las mejores calificaciones, porque hay
tienen que tener un buen promedio general, tienen que graduarse también a tiempo y no, si se gradúan, si la graduación es el 8 de junio y les falta un curso básico y tienen que tomarla en el verano, eso automáticamente va a determinar que ustedes no van a calificar al salir de la preparatoria y no van a poder obtener una beca para ir a una escuela de una división 1. Entonces, ah, dijimos que la clase que se graduó en junio, la elegibilidad solamente se bajó en los 16 cursos básicos y el promedio general. Hay una escala que utiliza la NC2A para determinar la elegibilidad para la división 1 o 2 y para las becas. Entonces, la NC2A entiende que algunos estudiantes son muy buenos en las aulas, pero a veces no toman. A veces los estudiantes no les va bien en sus clases, pero son muy inteligentes y les va bien en las pruebas. Así que la escala escalonada, Spencer tiene la nueva escala y se subirá a la página web. Así que si tienen un promedio de 2.0, puede también situarse en 3.0 como promedio. Ahora, la finalización de los cursos principales. Cuando lleguen al 9º grado, tendrán 4 años para cumplir con esos 16 cursos básicos. Como dije anteriormente, no pueden terminar estos cursos en junio en la escuela de verano porque solamente tendrán pocos. Tendrán que completar 16 cursos básicos a tiempo, así que se van a graduar el 1 de junio, pero tendrán que completar estos cursos básicos para entonces. Ahora, los 16 cursos son 4 años de inglés. Desafortunadamente, en California tendrán que cumplir con los 4 años de inglés para graduarse, 3 años de matemáticas, e incluye álgebra 1 o una álgebra superior, perdón, disculpen, y 2 años de ciencias naturales. Puede ser una incorporada con laboratorio, un año de laboratorio, un año adicional de inglés, matemáticas o ciencias naturales físicas. Así que si solamente tomaron 3 años de matemáticas, podrán completarlo y 2 o 3 años o 2 años de ciencias podrán tomar clases de ciencias adicionales, también 2 años de ciencias sociales y 4 años adicionales de cualquier otro curso. Puede ser lengua extranjera, filosofía no doctrinal. Si tiene que ser filosofía no doctrinal, así que estos son los 16 cursos que deben completar, como dije, para la fecha en que se gradúen. Habrá un folleto con los porcentajes del promedio. Entre más sea elevado el promedio, será más clases. Así que si tienen 3.5 de promedio, las puntuaciones del SAT serán inferiores o podrán tener 200 en matemáticas o 200 en otros cursos. Así que por favor esmérense lo mejor posible. Y sabiendo también que quizás no obtengan buenas calificaciones en las pruebas, pero sí traten de subir las calificaciones, los puntajes en en los exámenes del SAT. En las nuevas escalas tendrán que completar 10 cursos básicos antes del último año. NCTA determinó que los alumnos en el último año crecían cierta altura, subían de peso y no tomaban muy en serio sus metas académicas.
y al final trataban de tomar cuanta clase estaba pendiente, entonces esos alumnos no se desempeñaron muy bien en el nivel de uno. Así que recuerden, el promedio es importante porque las becas las perderán. Y, y si se da una beca a un alumno que apenas está aprobando las clases o está logrando un promedio, yo siempre les digo a mis alumnos, eh, el entrenador siempre pregunta por las, los antecedentes o calificaciones del alumno, así que es muy difícil que el entrenador logre apoyarlos a esos alumnos. Así que sí, sabemos que el orden es primero ser estudiante y luego deportista, así que tómenlo muy en serio. 7 de esos 10 cursos tienen que ser matemáticas, inglés y ciencias. Así que los 10 cursos tienen que terminarse antes del último año. Y esas clases son las clases principales de matemáticas, inglés y ciencias. Así que para ingresar a la división uno tienen que lograr un 2.0 y en la escuela de uno no podrán competir con ese nivel de promedio. Entonces, para las divisiones 2, los requisitos cambian. Son igualmente 16 cursos, 3 años de inglés, 2 años de matemáticas, álgebra, tiene que ser álgebra o un curso superior, 2 años de ciencias naturales y 3 años adicionales de inglés, igual que a la división uno. Para la división 2 serán 14, pero si no pudieron ingresar a la división 1 y lograron tener 14 cursos, ahora ya esto ha sido modificado, ahora son 16 cursos básicos también. Tendrán 2 años, tienen que tener 2 años de ciencias sociales, 4 años de cursos adicionales de cualquier área, idioma extranjero, religión, y eso también les ayuda en el sistema, en el sistema de las universidades. Si están matriculados en City College, las clases eh, tendrán que cumplir o reunirse con su consejero académico porque no quieren quedarse estancados un año. Serán elegibles para la entrada a una universidad, pero solamente tendrán 15.5 cursos y ese punto 5 afecta para ingresar. Entonces, básicamente tendrán que tendrán que tomar una segunda clase, pero los maestros o los consejeros académicos de las preparatorias conocen esta información y deben reunirse muy a menudo con su consejero escolar porque no van a querer competir en una universidad de 4 años y no estar pendiente de los cursos que son requeridos. En la división 3 no tendrán que matricularse. Para la división 3 no se requiere, se admite de acuerdo al promedio, reciben ayuda financiera y si son elegibles, es elegible para competir allí. Si cuenta con el promedio, es elegible. Algunas veces el promedio es superior. En Cal Lutheran, yo sé que la división 3 realmente no puede uno ingresar con un promedio de 2.75. Ellos tienen otras reglas muy específicas y luego tendrían que competir allí. Y como dije, no hay becas deportivas para la División 3, pero sí reciben FAFSA y Merit, becas Merit Scholarship. Bueno, si hacen esas dos cosas, graduarse de la prepa, los 16 cursos, se gradúan a tiempo
se gradúan el 10 de junio y tienen los 16 cursos y tienen el promedio requerido. Han cumplido los requisitos del SAT, ACT, y entonces podrán ser considerados para ingresar a una división, a una escuela de una división 1, jugar, practicar, recibir ayuda financiera recién salido de la preparatoria. Así que para determinar si son elegibles o no, tendrán que quizás reunirse con su académico escolar. Yo siempre me reúno con ellos y algunas veces la NSAT es la que determina cuáles serán los criterios y la que califica todo esto. Así que es por eso importante que en el año, en el 11º grado, se reúnan con sus consejeros. Si no lograron el promedio, los cursos, entonces serán considerados no elegibles y no podrán practicar, no podrán participar y no podrán recibir ayuda financiera. Y de hecho, hemos tenido deportistas fantásticos a Santa Bárbara City College porque no fueron elegibles y no pudieron lograr esas becas. Entonces ingresaron a Santa Bárbara City College y venían de Nueva York, New Jersey y venían de todas partes para jugar fútbol americano o béisbol en Santa Bárbara porque han visto nuestro campus es hermoso. Y verdad, ¿por qué no vendrían? Ahora, aquí ustedes van a crear una cuenta con la NCAA. Su consejero académico le ayudará con esto una vez que ya reciban un correo electrónico y una contraseña. Su número será para siempre, esa contraseña será para siempre. Así que si comienza a registrarse en el primer año y comienzan a enviar sus últimos documentos académicos, esa contraseña será para siempre. Así que esa contraseña la reciben en la preparatoria, cuando ingresen al City College, al colegio comunitario, van a jugar, digamos, 2 años aquí, tendrán esa misma contraseña, siempre será esa contraseña. Muy bien. Van a crear una cuenta, van a enviar todos sus documentos, calificaciones, los resultados del SAT y del AST. Así que por eso yo les aconsejo que crean, que lleguen a crear esa cuenta antes, porque no habrá ningún otro alumno que pueda emparejarse con la información de otro alumno, así que esa información es confidencial, así que por favor, por lo menos traten de crear esa cuenta con el SAT y ACT, porque 2 años después la tendrán que ubicar. Y muchas de las veces los alumnos que vienen a City College, cuando tratamos de localizar su información, nos damos cuenta que ahí está la información de la preparatoria, las calificaciones de los exámenes SAT y ACT. Entonces, por eso es tener las certificaciones, la solicitud, y todo esto va a estar disponible para ustedes en el último año de preparatoria. Tendrán que actualizar estos datos constantemente, así que sean cuidadosos porque tendrán que actualizar cada año su información en City College, porque en ocasiones hemos tenido alumnos extranjeros. Hubo un ejemplo, un alumno regresó a Inglaterra y fue colocado en un equipo de las grandes ligas. Entonces, esa información, obviamente tenemos que actualizar sus datos como principiantes. Entonces, entonces es importante
donde lleguen a ustedes a jugar cuando no estén en la preparatoria, porque no van a quedar, no querrán poner en riesgo su elegibilidad en poder jugar en equipos. Lo hemos visto también con los jugadores de fútbol, en la mayoría, porque algunos alumnos viajan a México, Europa, así que deben tener mucho contacto y deben contactar a la NSA. Aquí podemos ver en la esquina la identificación que pertenece a este alumno. Es jugador de fútbol. Eventualmente tendrá que elegir la División 1, División 2 y si es calificador finalista, y también la información y toda la información general. Aquí tendrán, por ejemplo, tendrán que hacer una presentación general de ustedes, los cursos generales, las escuelas, cursos adicionales y preguntas adicionales. Así que todo esto se mostrará. Todo esto tendrán que completar sus alumnos de preparatoria, y esto también el consejero académico les puede ayudar con todo esto. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un jugador de fútbol. Aquí tendrán que presionar el botón donde dice que ha solicitado el último documento. Podrán recibir becas, ayuda financiera, y se les caracteriza como jugador finalista. Los alumnos elegibles serán aquellos que sean elegibles para las becas en la División 1 o División 2 y podrán jugar. Y si logran ingresar a una escuela y solamente, digamos, quisieron ir a esa escuela y no se les pudo dar una beca, pero solamente asistieron a la escuela, pero no se les dio una beca o no pudieron jugar y practicar, la mayoría obviamente quieren saber si van a tener esa oportunidad de jugar con un equipo. Eh, la participación atlética, el amateurismo, participan fuera de la temporada normal de la preparatoria. Obviamente tienen que reunirse con los consejeros académicos. Por ejemplo, hubo ese ejemplo que les comenté de que no estuvo presente en la escuela y se perdió de la oportunidad. Entonces deben en, en los torneos de voleibol, eh, en cualquier momento que escuchen las palabras de dinero en estos deportes, palabras de dinero en estos deportes, entonces deben ser muy cuidadosos. Estas son las preguntas que ustedes deben hacerse. Estos son las señales de alerta para aquellos aficionados, por ejemplo. Firmar un contrato con un equipo profesional. Tuvimos un alumno de carpintería que ganó todas las carreras, pero al final había premios, recaudaciones en Santa Bárbara, y él tuvo que declinar todos esos premios porque no quiso poner en riesgo su carrera. Entonces, el aceptar dinero por correr en estas carreras o en algún deporte, realmente tengan mucho cuidado, porque si lo quieren hacer, yo les aconsejaría que se comuniquen con la NCAA
porque igual pueden deslumbrarlos con un premio de $1,000, torneos de golf. Yo supe de un alumno que llamó y preguntó si podría aceptar ese premio por haber ganado el torneo del golfo. Entonces, nuevamente, reitero, pregunten primero antes de aceptar cualquier dinero como premio. Muy bien, gracias. Pues estos son los términos importantes para la elegibilidad de la universidad. Yo sé que muchos, si su alumno está decidiendo o planeando asistir al colegio de Santa Bárbara, y si juega un segundo de un juego, cuenta como participación en la temporada. Así que recuerden, pueden participar por 2 años y si vienen a Santa Bárbara City College para jugar 5 años y jugar 4 veces, competirían por un segundo en City College y se utilizaría todo el periodo de elegibilidad. Así que nuevamente traten de conversar con su académico escolar para saber ver su elegibilidad para ver su elegibilidad en los diferentes en las diferentes competencias. Así que si, por ejemplo, hubo un jugador que no jugó en todo el año y pensó que iba a jugar los próximos juegos, jugó una temporada, el entrenador no lo volvió a colocar porque se lastimó y perdió un año entero de elegibilidad porque solamente jugó 10 o 30 segundos en un juego. Así que no es culpa del entrenador, porque en eso sacaron al jugador y ingresaron a otro. Entonces, si un jugador no juega un año completo y simplemente tiene que uno entender las reglas y entenderlas como un alumno deportista, porque si no van a poner en riesgo su elegibilidad. Así que muchas veces el entrenador y el jugador dialogan. Eso significa que los dos sabrán y no pondrán en riesgo su elegibilidad, pero están creo que está en la siguiente diapositiva. Quizás no deseen empezar su división 1. La camisa roja significa una lesión. Se tiene que completar documentos con el entrenador, con el médico, y se les reciben ese año que han puesto en la temporada. Así que antes de que comience el juego número 5, tendrán la oportunidad de recuperar ese año y no cuenta en contra del jugador. Nuevamente, si juega un año, se le da un permiso médico y también tendrá un segundo año. Sí, siempre hay preguntas sobre eso. Gray shirt is if you don't enroll full time and you don't start your clock. So that's different than a red shirt. All right. So financial aid, there are no such things as 4-year athletic scholarships. They're all awarded by the NC2A and they're limited to 1 year and renewable each year. So they could be reduced, they could be withdrawn.
we end up with baseball players all the time. Terminamos con estudiantes de béisbol todo el tiempo. No sé por qué en UCSB, eh, si el estudiante pierde su beca, entonces terminan en el Santa Barbara City College. Tenemos bastantes deportistas que juegan béisbol porque no existen las becas de 4 años. Se tiene que renovar cada año dependiendo cómo cómo van académicamente, pero tienen que renovarse cada año. Yo utilizo a mi hija como un ejemplo. Ella recibió una beca para jugar waterpolo en una escuela de División 1 en Pensilvania, en una escuela privada. Era $70,000 para jugar. Ella recibió mucho dinero el primer año, pero yo pensé, bueno, si no juegas bien, a lo mejor, no vas a jugar bien waterpolo allá en el este del país, donde está bien frío. Entonces le dije, no vamos a poder costear una escuela de $70,000. Probablemente tengas que irte de esa escuela. Entonces, como padres, se emocionan de que su hijo reciba una beca para ir a una escuela de la División 1, pero tienen que saber de que no tienen esa ayuda por 4 años. Entonces, asegúrense de que realmente quieran estar ahí y que ustedes también puedan costear, pagar si algo sucede, si sus hijos se lesionan y no pueden jugar más. Pueden costear ustedes el costo de la inscripción, porque no hay becas que duren 4 años. Y todas tienen diferentes rangos. Algunas les ofrecen nada más para pagar libros, algunas vez las cuotas de inscripción, algunas nada más tienen que pagar los estudiantes su alojamiento. Entonces, son de diferentes tamaños las becas que se otorgan. Bueno, a un estudiante clasificado contra un estudiante que no clasifica en el colegio comunitario. Ustedes quieren ser clasificados incluso si vienen nada más a Santa Barbara City College, porque pueden ser reclutados después de un semestre de tiempo completo. Si tienen 12 créditos transferibles y tienen un promedio de 2.5, la División 1 solamente recibe 2 unidades de educación física y puede irse después de un semestre. Entonces, se van a reunir con los consejeros. Los que no son deportistas tienen que tener 16 unidades. El estudiante de Dos Pueblos, por ejemplo, se va a City College y quiere ir a UCSB, no son deportistas, no pueden ir sin las 60 unidades. Entonces, este es un estudiante que es clasificado y si un entrenador de la División 1 lo recluta, entonces, y si tienen las reglas de la NC2A, para poder recibirlos tienen que ser elegibles porque los estudiantes para transferirse ocupan 60 unidades para ir a una universidad de 4 años, excepto si son deportistas y un entrenador los quiere a ese estudiante deportista. Entonces, había un estudiante que vino a Santa Barbara City College, un estudiante de tenis, y jugó en la primavera, tenía 12 unidades en el otoño, tenía 12 en la primavera, entonces nada más eran 24 unidades en total. Y el entrenador de UCSB lo reclutó y se transfirió a UCSB como deportista, como un estudiante clasificado con solamente 24 unidades transferibles. Por eso, incluso ustedes saben que van a venir a Santa Barbara City College. Clasifíquense en la preparatoria, les va a ayudar incluso en el nivel de colegio comunitario. Obtengan las mejores calificaciones, obtengan los 16 cursos, regístrense con la NC2A. A lo mejor vienen a Central City College y van a ser el mejor jugador de fútbol soccer que hemos visto y transferirse después de un semestre, pero la única manera de hacerlo eso es si clasifican siendo estudiantes atletas de preparatoria. Entonces, la División 2 es un poquito diferente, es un poco más sencillo, pueden ser reclutados después de un semestre de tiempo completo o con un título associate o tener un promedio de 12 unidades transferibles por periodo de tiempo completo. Entonces, tienen 3 semestres. Usualmente, cuando me reúno con un estudiante,
los pongo en un camino para que obtengan un título associate. Entonces, si estudiantes no son clasificados, tienen la obligación de tener un título técnico de artes. Entonces, yo asumo que los estudiantes no son clasificados y ya que me comprueban que son clasificados, entonces no necesariamente los tengo que poner en esa vía para que obtengan ese título. Para División 1 tienen que tener un promedio de 2.5, pero para la División 2 tienen que tener un promedio de 2.2, un poquito más bajo. Tengo estudiantes que vienen al Santa Barbara City College, que hicieron todo bien, obtuvieron su título de associate, pero no obtuvieron el promedio. Entonces, porque tenían un promedio de 2.4, no pudieron a una escuela de División 1 porque no tenían el promedio 2.5, entonces agarraron una beca de la División 2. El promedio sí importa. Le digo a los estudiantes siempre tienen que tener un buen promedio. En la preparatoria también importa cuando viene al City College. 2.5 es lo que queremos en el promedio. Y queremos más que eso, porque los entrenadores, como les digo, siempre me piden, envíenme esos expedientes de los estudiantes. Y si tienen 2.5 de promedio, si apenas alcanzan la elegibilidad, van a tener dificultades para encontrar becas, porque está ahí en el puro límite y apenas logró ser elegible. En la División 2, es un promedio de 2.2 y en la División 1 es promedio requerido es de 2.5. En la División 3 deben haber sido considerados académicamente y atléticamente elegibles si se quedaron en el programa universitario de 2 años. Tienen que ir por admisiones y pueden obtener becas por mérito. Mi hijo estudió waterpolo en Cuesta y también fue a Cal Lutheran a jugar waterpolo, y porque tenía un promedio de 3.8 y entonces agarró bastante dinero por becas de mérito. No tenían becas por deportes, pero le dieron becas por mérito académico. Entonces, no nada más descarten la División 3, especialmente si son buenos estudiantes. Los estudiantes que no clasifican para la División 1, no quiero que los estudiantes de preparatoria se estresen, que digan, oh, nunca voy a llegar a una escuela de División 1. Si ustedes son estudiantes no clasificados en la preparatoria, pensamos que no tienen un buen promedio o que a lo mejor no les fue bien en la prueba de SAT, aún así pueden venir a Santa Barbara City College e ir a una escuela de División 1. Entonces, solamente se consideran no clasificados y tienen que obtener un título técnico o associate con nosotros. Lo que quiere decir es que no se pueden transferir en un semestre. Ustedes ocupan obtener un título. Todos los estudiantes para obtener aquí un título necesitan 16 unidades y todos esos tienen que ser transferibles para una universidad de 4 años. Tienen que tener un promedio de 2.5, deben tener 6 unidades transferibles de inglés. En City College es inglés 10 e inglés 111. Ocupan 3 unidades de matemáticas. Entonces, estadísticas, álgebra universitaria, todos esos cuentan y necesitan 3 unidades de ciencia. Entonces, todas esas necesitan ciencias también para un título técnico de associate. Entonces, yo me reúno con los estudiantes deportistas cada semestre, asegurarse que estén en la vía. Si no son clasificados en la preparatoria, hay que asegurarse de que obtengan ese título y que tomen las clases adecuadas en Santa Barbara City College. No quiero que los estudiantes piensen que todo está perdido si no les fue bien la preparatoria, que nunca van a poder jugar en una universidad de 4 años. Eso no es verdad. Si eres un buen deportista, vienes al City College, juegan con nosotros por 2 años, obtienen ese título associate y tienen aún 2 años más para competir en una universidad de 4 años. Pueden estar con nosotros 2 años y les quedan 2 más y obtener una beca como un estudiante no clasificado en la preparatoria. Entonces, hagan lo mejor posible en la preparatoria. Si algo sucede y no les va bien, vengan al City College y sigan las reglas para transferirse como estudiante de
de colegio comunitario no clasificado y aún pueden terminar en una escuela de División 1 con una beca. Entonces, en la División 2, para los que no clasifiquen, necesitan terminar 2 semestres y obtener un título técnico associate. Si ustedes son elegibles para una División 1, van a ser elegibles para la División 2. Entonces, cuando estoy trabajando con un estudiante deportista, tratamos de llegar a lo más alto, la División 1, y si no funciona, entonces nos aseguramos de que sean elegibles para la División 2. Si el promedio es un poquito más bajo, necesitan 6 unidades de inglés, inglés 110, 111, necesitan unidades de matemáticas y de ciencia. Para la División 2, aún tienen que recibir un título técnico de associate. Me voy a asegurar que sean elegibles para la División 1 y para la División 2. Pero nada más es más sencillo ir a una escuela de División 2. En la División 3, ustedes no se tienen que registrar con el centro de elegibilidad. Ustedes solamente tienen que ser elegibles tanto en lo académico como en lo deportivo. Entonces tienen que hacerlo por su propia cuenta. No hay entrenadores que puedan llevar a los estudiantes y que llevarlos por el proceso de admisión, como en el caso de las escuelas de División 1. Muy bien. Aquí es donde si son transferencias 424, como dije antes, si los estudiantes quieren irse afuera, no quieren ir a Santa Bárbara City College, aunque todo les esté pagado y quieren ir a una universidad de 4 años, no tienen las intenciones de competir ahí y luego regresan a Santa Bárbara City College porque estuvieron a una universidad de 4 años y regresan a una escuela de 2 años y quieren regresar a otra escuela de 4 años, deben obtener un título técnico associate con nosotros. No importa si fueron clasificados en la preparatoria o no. En ese momento, cuando van a una universidad de 4 años, si sea clasificado o no clasificado, ese estatus ya no importa. Tienen que recibir un título con nosotros. Tienen que completar 2 unidades transferibles. Tienen que tener un promedio general de 2.5 y deben tener tiene que haber pasado un año natural después de dejar el programa de 4 años. Cuando un estudiante fue a una universidad de 4 años y regresa con nosotros, ahora estarán con nosotros más de un año, probablemente por lo menos un año para terminar un título associate con nosotros. Recuerden que los títulos son 60 unidades aquí con nosotros y podemos utilizar unidades de otras escuelas para que logren ese título, pero queremos asegurarnos de que los estudiantes que se fueron de la ciudad y que regresaron con nosotros, yo me voy a asegurar de que reciban un título técnico associate aquí con nosotros, porque en este momento necesitarán uno para poder regresar a cualquier otra escuela de 4 años, ya sea que hayan competido o no hayan competido, pero si ya fueron a una universidad de 4 años, ahora tienen que tener un título técnico associate del City College. Ya estamos terminando, creo. Entonces, un estudiante clasificado que es el 424, de transferencia 424, no tienen que tener un título associate, pero tienen que tener 2 semestres a tiempo completo. Entonces, yo me voy a asegurar de que obtengan un título associate para que puedan transferirse por una escuela de División 1. Porque después de jugar en Santa Bárbara City College y de irse de aquí, yo voy a asegurarme de que tengan un título associate. No tienen que tenerlo para la División 2, pero yo quiero que sean también elegibles para una beta de la División 1. Esta es una regla que es muy confusa y yo hablo con los estudiantes sobre ella todo el tiempo. Se llama la regla de 40, 60, 80%. Es una escuela para las escuelas de División 1. Entonces, para un estudiante que asistió a cualquier universidad y no jugó, por ejemplo, fuera tiempo completo en ASU, regresó al City College y tuvo 2 años para jugar, entonces esos son 3 años de matrícula completa, de tiempo completo. Después de 6 semestres completos, van a ocupar 60% de sus
unidades para graduarse completas. La mayoría de... Entonces, ese 60% son entre 72 y 74 unidades. Ese es el problema. Si están transfiriendo de Santa Barbara City College a cualquier universidad, UC o Cal State, nada más van a aceptar un máximo de 70 unidades. Entonces ya son no elegibles para jugar ahí. Entonces, por eso cuando estén en preparatoria se reúnen mucho con el consejero. Cuando vienen al Santa Barbara City College se deben de reunir conmigo todo el tiempo porque yo quiero asegurarme de que sean elegibles y un estudiante tendría que no tener muchas unidades con nosotros. No pueden ser un estudiante de tiempo completo por 3 años y pasar a una universidad de División 1. Los va a convertir en estudiantes no elegibles. Entonces, siempre tienen que agarrar menos unidades en un semestre en el City College. A veces es normal ser estudiante de 3 años en City College para biología. Es muy común estar en el Santa Barbara City College por 3 años. Solamente tenemos que asegurarnos de que en uno de los semestres tengan menos unidades para que aún sigan siendo elegibles para una escuela de División 1 y puedan jugar ahí. Y esa regla yo hablo con los estudiantes y se los digo en la cara y me aseguro de que los estudiantes lo entiendan porque esto le afectaría a un estudiante del City College. Tiene camiseta roja 1 año y juegan 2 años. También es muy común que estén en el City College por 3 años. Pero si ese es el caso, los estudiantes tienen que tener menos unidades en uno de sus semestres. Entonces, la primera temporada de competencia en el City College deben estar inscritos activamente en 2 unidades. 9 deben de ser académicas. En el City College tienen 3 unidades de educación física. Entonces, eso cuenta para su elegibilidad. Tienen 9 unidades que deben ser académicas y esas son sus 12 unidades en el primer semestre. Yo hecho una clase que se llama PD 140 y que repasa todas esas reglas. No pude enseñar este año porque estamos trabajando de forma remota. Entonces, estoy haciendo reuniones individuales como esta con atletas de Santa Barbara City College y normalmente hablo con ellos en una clase que es transferible para Cal State. Entonces, ojalá que para cuando los estudiantes suyos, ojalá ya estén en City College, yo voy a seguir enseñando esta clase. Entonces, los estudiantes van a saber exactamente lo que necesitan para su carrera y me reúno con los estudiantes cada semestre también. Antes de que puedan competir la segunda vez, en la segunda temporada, si jugaron en el otoño, antes de que puedan competir la segunda temporada, tienen que pasar 24 unidades, 18 deben ser académicas con un promedio general de 2.0. Entonces, a veces hay personas que no son elegibles estudiantes porque tienen 1.9 de promedio y si nomás porque por un punto no son elegibles, pero si compiten en el otoño, tienen la primavera para reponer las unidades y también tienen el verano. Entonces, el verano es un verano gratuito. En el City College tenemos 2 sesiones en el verano. Y si yo encuentro a un estudiante, yo me puedo asegurar de que pasen esas 24 unidades. Siempre y cuando hagan una cita conmigo, yo veré su expediente y les diré, tienen que ir a la escuela de verano porque no tienen las 24 unidades que necesitan. Muy bien. Y las reglas de la NAIA, ellos tienen mucho dinero para los deportes. Tienen 14 deportes distintos. Yo pongo a Westmont como ejemplo. Es caro ir ahí, pero tienen dinero para los deportes. Yo fui a una conferencia de NAIA y me dijeron que tenían 450 millones de dólares al año en becas deportivas que dan a los estudiantes. Y que los semiprofesionales, si juegan, si el estudiante quiere ser un jugador de soccer, de fútbol soccer,
escuelas de NAIA no tienen eso de que si juegan con con un equipo semiprofesional, no te rechazan. Entonces, diría que no descarten NAIA como una opción. Entonces, tiene que cumplir con 2 de los 3 criterios, un mínimo de 860 en el examen SAT o 18 en el SAT, terminar dentro de la primera mitad de graduados de high school, mantener un promedio 2.0 y también, por ejemplo, en Westmont tienes que tener un promedio bastante alto para poder entrar. Entonces, si son admitidos a escuelas de NAIA, yo asumiría que van a poder competir ahí. Their own eligibility center, and it's NAIA Clearinghouse. NAIA. Así que hablen con su consejero académico sobre eso. Están allí para ayudarles. Muy bien. El consejero les puede ayudar. Están interesados en becas deportivas. Asegúrense de que su consejero de la prepa sepa que quiere competir en una universidad. De hecho, ellos pueden enviar su información académica a las universidades. Todavía no sabemos si va a haber exámenes en marzo o en junio, todavía no sabemos, pero si también la NCAA enviará la información y también enviará la información sobre los 16 cursos que son requeridos. Entonces, infórmense con los consejeros. También habrá exenciones para tomar estos exámenes. Me parece que el examen ya cuesta 90 o $100. Entonces, subió, está cerca de los $100 para tomar esa prueba. Así que, por favor, comuníquense con su consejero escolar para que les pueda dar una exención. Muy bien. Pues esto es lo que harán ustedes ahora. Tienen que obtener un promedio alto, reunirse con su consejero escolar, los alumnos de 10º grado, comunicarse con el centro de elegibilidad, los de 11º, tomar el examen SAT o ACT. 9999 es el código, registrarse con el centro de elegibilidad, y los alumnos de 12º grado nuevamente volver a tomar el examen SAT y ACT, vuelven a tomarlo cuantas veces porque la NCAA tomará en cuenta las calificaciones altas, y entonces tendrán que procurar tener calificaciones altas a comparación de las que obtuvieron en 10º grado. Así que nuevamente recuerden, se tomarán las calificaciones altas. También soliciten esa elegibilidad, el expediente académico que sea enviado al centro de elegibilidad, porque nosotros nos vamos a fijar en las fechas de graduación, que ya se graduaron, que no tuvieron que tomar ninguna otra clase adicional en el verano para cumplir con el diploma. Eso va a determinar si es calificante o no. Muy bien. Y pues esto es todo. Terminamos. Entonces, ahora no sé si hay alguna pregunta, si gustan quedarse hasta el final. Bueno, pues muchísimas gracias, That came in Joanne. the chat. Llegaron algunas preguntas por medio de la sección de chat. Para todos los padres y atletas que nos están escuchando, sabemos que es un proceso aplicado, hay mucha ayuda y mucho apoyo, y en cuanto se identifica a ese alumno como deportista y su nivel de principiante, hay ayuda disponible tanto para los alumnos de 10º grado que comienzan a prepararse, también a los alumnos de 11º grado es más difícil, pero creo que lo más difícil es cuando están en 12º grado, pero sabemos que físicamente están creciendo mentalmente, y
Y sabemos que en el We try noveno, décimo grado every year, we wanna reach out tratamos every year. de darles toda esta información cada año para que ustedes comprendan y en cuanto ustedes se den cuenta que van a ser alumnos deportistas, recuerden, siempre van a ser estudiantes primero antes de deportistas, porque obviamente cuenta también la parte académica. Algunas preguntas se presentaron y podemos compartirlas. Y no sé si Do your best to please no use the usen el no usen en la sección de chat, sino la sección de pregunta y respuesta. Voy a leer las que no se pudieron responder. Esta es para la división 1 y 2 y sé que también usted cubrió esto en su presentación. Sí, y también la N, A y A. Sí, correcto. Entonces, hubo otra pregunta sobre el sistema de los trimestres, simplemente para clarificar, esto se da en horarios de bloques, ¿verdad? Un trimestre equivale a un semestre en una escuela que no tiene horarios de bloques. El primer trimestre se considera el semestre 1, ¿verdad? Para aquellos que estén completando su solicitud. Sí, diga. También vi una pregunta sobre las materias académicas principales. Tenemos que presentar toda esta información para que sean aprobados. Entonces, I think one of my biggest uno examples de mis ejemplos principales, las clases de inglés, si si toman clase de inglés y aparte una clase de, de cine, se les dará crédito de inglés, pero aún así UCLA si acepta como la clase de cine, acepta como clase de inglés. Sé que es un sistema muy complicado, pero siempre les reitero a los padres que sigan simplemente las reglas de cada año porque son materias académicas genéricas. Entonces, cuando uno comienza a tomar las clases académicas principales, obviamente nos daremos cuenta cuáles califican y cuáles no califican para los deportes, pero es muy sencillo. Por ejemplo, si uno se matricula en historia mundial en el primer año del colegio, tienen que informarse si puede contarse y también recibir el crédito completo o el medio crédito por esa clase. Entonces, es importante saber todo esto y por eso estamos aquí, pero entonces queremos que ustedes tengan la información correcta y que nosotros les estemos apoyando de la mejor manera. ¿Hubo otra pregunta, señora Lisa, que usted vio? Creo que respondimos a todas, pero no sé si alguien más quiera hacer más preguntas. Todavía tenemos que tomar el examen ACT y SAT, ya que algunas escuelas lo están requiriendo. It's okay. So the UC system. Bueno, el sistema de la Universidad de California no lo están requiriendo y la N, así que no pueden confundir. Como los 16 cursos pueden ser admitidos a UCSB y no será elegible porque la Or like the film study. la NCAA, entonces por eso es muy importante y crucial que se reúnan con su consejero académico, porque NC2A. UCSB no es lo mismo que la NCAA. Las universidades de California no son requeridas, pero la NCAA no ha dicho eso. Entonces, si pueden tomar el examen y están abiertos esos centros de exámenes en marzo, pues obviamente tendrán que tomar el examen siempre y cuando estén abiertos esos centros. Espero que los consejeros académicos tengan más información sobre esto. Pero
this year. La NCAA sigue todavía planificando su temporada de juegos, así que no sé si van a tener ese examen disponible para marzo. Muy bien, pues estamos, probablemente si es necesario tomar la prueba, pues no les va a lastimar en nada, al contrario, les ayudará, nunca no puede predecir, pero debido a la situación en que estamos, hagan lo mejor posible y esperemos que los centros de estos exámenes nos avisen. Y como dijo Joan, tal vez tengan que tomarla en marzo, tal vez no, pero si la tienen que tomar, por favor presten atención, sigan los criterios de elegibilidad de la NCAA. Siempre les digo a los alumnos, una vez que comienzan a prepararse y a matricularse para todo esto, recuerden, el correo electrónico se convierte en nuestro mejor amigo. Así que no utilicen tanto los medios sociales como información, sino su correo electrónico, porque es muy importante y también los padres deben de escuchar esto, porque la información se la van a enviar padres, no a ustedes, sino a sus hijos. Así que será muy importante que vean esa información a sus correo electrónico, porque quizás les digan el día 10 de marzo habrá exámenes y no pongan atención. Es muy importante que en este mundo profesional, sobre todo, vamos a utilizar mucho los correos electrónicos y vamos a recomendarles a los estudiantes que si no tienen un correo electrónico profesional, ya deben de estar preparándolo, porque recuerden, todo es para entrar a una universidad o ser parte de un deporte, tendrán que presentarse de manera profesional. Entonces, tener un correo electrónico debe ser muy profesional. Así que, por favor, consideren tener esto y tenerlo en mente para que puedan ellos determinar qué tan profesionales son ustedes y serios toman esto. ¿No hay ninguna otra pregunta más? ¿No hay nada? Muy bien. Pues la presentación, nuevamente sabemos que fue muchísima información, sabemos que puede ser muy abrumadora. Yo siempre la veo cada año y cada año escucho algo siempre diferente, así que por favor tomen su tiempo, analicen esto, apliquen lo que les pueda beneficiar, ya sea que ingresen al colegio comunitario, a la universidad, pero es muy importante que ustedes presten atención a todo esto. Pueden ver la grabación nuevamente o pueden ver las diapositivas que se enviaron. Yo creo que para la próxima semana tendremos toda esta información y la subiremos a nuestra página de la escuela, así que tendrán la oportunidad de volverla a ver. Si no hay ninguna otra pregunta, queremos agradecerlos a todos ustedes, les agradecemos muchísimo. También quiero felicitar al señor Spencer Barr, quien organizó todo esto, quien organizó la logística de todo esto y organizamos a él y a las intérpretes y espero que ellas hayan podido aportar toda esta información a nuestros padres para que puedan escuchar en esta reunión. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos y que tengan ustedes muy buenas noches.